que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre. Lo único que anhelamos, Señor, ser llenos de tu amor, Señor. Porque ¿cómo vamos a dar si no hemos recibido de ti, Señor? Padre, yo te pido por mis hermanos. Quiero que por un momento hagamos un ejercicio, que pongamos nuestras manos para abajo y cuando tú ya empieces a sentir que estás dejando las cargas del Señor, des vuelta a tus manos y que recibas la bendición que el Señor tiene preparada en esta tarde mientras volvemos a decir nosotros que se llene tu casa con tu gloria. Amén. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Nuevamente. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Que se llene, que se llene tu vida con la gloria de Dios. Le vamos a decir que se llene mi vida con tu gloria. Que se llene mi vida con tu gloria. Llena mi vida, oh Dios. Díselo nuevamente. Que se llene mi vida con tu gloria. Llena mi vida, oh Dios. Que se llene mi vida con tu gloria. Llena mi vida, oh Dios. Llénanos, Señor. Padre, yo no sé cómo vienen mis hermanos, Señor, pero yo lo único que te pido en esta hora, que tú los llenes, Señor, con tu gloria, con tu poder, con tu amor. El Señor está aquí, porque dice que en su presencia nosotros danzamos libres. Nosotros anhelamos que nos llene la luz de su amor. Y nosotros somos hijos del gran yo soy. Que hoy tu tristeza se convierta en gozo y que tu lamento se transforme en baile, hermano. En nombre de Jesús. Presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy.
abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Sabemos, Señor, que la batalla que muchos tienen que pelear en esta hora es grande, Señor. Pero más grande eres tú, Señor, que peleas por nosotros, Señor. Tú peleas, Señor, tú levantas nuestra cabeza, Señor. Padre, llénanos de ti, Señor. Echamos fuera en este momento, Señor, todo aquello, Señor, que nos aleja de ti, Señor, en esta hora, Señor. Llénanos, Señor, llénanos de ti. Llena a mis hermanos de ti, Señor. Llénanos, Señor. Haznos adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí.
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí y en mi familia. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí y en mi casa, en mí y en mis finanzas, en mí y en mi iglesia. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor, Señor. Creo en ti, creo en ti, yo creo en ti, creo en ti, lo que harás en mí, en mi familia, en mi casa, en mi iglesia. Yo creo. Creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en tu palabra, creo en tus promesas, creo en ti. Y hubo un grupo de hombres y mujeres que empezaron a alejarse de Jesús. Y los discípulos le dijeron que ellos se van. Y vosotros que queréis iros también, le dijo Jesús. Pero uno de ellos le dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y el Eterno está aquí. El que vive por los siglos de los siglos está aquí, hermano y hermana. Vamos a decirle nuevamente que yo quiero levantar a ti, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y que seas lleno tú de la presencia del Señor, porque milagros sigue haciendo el Señor, proezas sigue haciendo el Señor en tu vida y en mi vida. Dice que las misericordias del Señor no decayeron y nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí.
Gracias por llamarnos ahora hijos de luz, Señor. Gracias porque nos sacaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que seguirás obrando en nuestras vidas, Señor. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, que yo por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Yo vivía preguntándome una y otra vez, ¿para qué existí? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué? Pero me encontré con un Padre lleno de amor, lleno de paz, que me llenó y respondió todas y cada una de las dudas, de las preguntas que yo me hacía. Y espero que en tu vida sean respondidas también las preguntas y las dudas. Amén. Sí, nos ponemos de pie, hermano Pastor Josué Pradas, por favor. Pasa. Ya que estás aquí, oras por los niños también. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo juntos y también te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestros niños, Señor. Te pedimos que tú los encamines, Señor, a ti, que no se aparten de tu mirada, su mirada de ti, Señor, que tú los guardes en el hueco de tu mano, Señor, y que crezcan siempre con esa confianza y esa seguridad de que tú estás con ellos, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Podéis tomar asiento, ¿sí? Si alguno se quiere solidarizar conmigo y quedarse de pie, ¿está bien? Yo ya, de hace un tiempo a esta parte, cada vez noto que me estoy haciendo mayor y fíjate que soy joven. Pero es impresionante cómo pasan los años y de repente lo que no te dolía ahora te duele, ¿verdad? Y yo últimamente... yo no sé si es porque he subido de peso o por qué, pero me duelen los pies, me duelen la ciática, me duele la espalda. Me estoy haciendo mayor, así que orar para que si con 35 años estoy así, imagínate con 50. Que el Señor tenga misericordia de uno, ¿no? Qué bueno es estar juntos en la presencia del Señor. Daros saludos de parte de la Iglesia en Algete. Deciros que estamos orando por vosotros, seguimos orando por vosotros y nos sentimos bendecidos de poder también compartir con vosotros cada momento, cada culto, cada momento juntos. Yo en esta tarde quiero tocar tu fibra sensible, pero voy a ser bueno, ¿sí? Quiero que pensemos por un instante hasta qué punto somos capaces de confiar en Dios. Y lo voy a hacer de una forma gráfica, ¿sí? Se me han metido las niñas para adentro y pensaba hacerlo con las niñas. Pero mi esposa, que está ahí, presente, y confía en mí, le voy a pedir que pase al frente. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, ¿verdad? Ahora vamos a leer el texto que nos ocupa. En lo bueno y en lo malo, ¿verdad? Tú confías en mí, confías más en el Señor, ¿verdad? Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero ¿hasta qué punto confiamos en Dios? Muchas veces decimos que confiamos en nuestra pareja, en nuestros hijos, pero ¿hasta qué punto nuestra confianza está en nuestra pareja y en nuestros hijos? Porque es muy fácil decir que confiamos y otra muy distinta es que realmente lo evidenciemos y lo vivamos. Yo voy a pedir a mi esposa que se ponga mirando para allá. Y que me tire para atrás. Y que se tire para atrás. Pero no te vuelvas tampoco loca, o sea, algo sencillo, ¿sí? Porque ella tiene tanta confianza en mí que lo mismo estoy hablando para allá y se tira. No. Todavía no. Estate tranquila. No, de momento quédate ahí. ¿Hasta qué punto nuestra confianza es la que tiene que ser? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a confiar ciegamente? La fe
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en algo que no vemos? Es complicado, ¿eh? Porque hablamos mucho de fe, pero creer en algo que no vemos, día a día nos vamos a dar cuenta de que lo experimentamos, pero ¿hasta qué punto es cierto? La fe es esto. Ahora sí. Cierra tus ojos cuando yo te diga, ¿eh? No te nada. ¿Vale? La fe es que ella se supone que la voy a coger. Se supone que ella tiene que confiar en que la voy a coger, pero ¿y si no la cojo? ¿Y si se tira para atrás y de repente le hago la broma y me quito? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y si resulta que ella no confía y no se echa para atrás? ¿Hasta qué punto, no? La fe debe de ser esto. Ahora sí, échate para acá, espérate. La fe debe de ser esto, ¿sí? Ahí. Gracias. Lo hemos enseñado, ¿eh? No. La fe debe de ser eso, es decir, yo me tiro a la piscina, como se dice vulgarmente, confiando en aquello que Dios me ha prometido. ¿Pero eso es cierto en nuestras vidas? Cuando el Señor te dice, muévete para allá, ¿tú te mueves? O primero miras a los lados, miras al frente, ves el nubarrón delante y dices, Señor, ¿seguro que tú quieres que vaya para allá? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a confiar en las promesas de Dios? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dejarnos en las manos del Señor? Porque fe y confianza en Dios es dejarse en las manos del Señor. Creer que aquel que nos ha prometido todas esas cosas que leemos en la palabra del Señor son verdad. ¿Hasta qué punto nuestra fe se tambalea cuando las dificultades vienen a nuestras vidas? Porque vamos a ver que no siempre nuestra fe es la que debe de ser. Y recuerda que el Señor no nos pide mucha fe. Dice la palabra del Señor que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, y el granito de mostaza, la semilla de mostaza, la semilla más pequeña que existe, es diminuta, es minúscula. Si nuestra fe fuera como esa diminuta semilla de mostaza, le diríamos a aquel monte, muévete, y se movería. Pero tenemos fe. Yo no digo que no tengas fe en Dios. No estoy hablando de fe de salvación. Estoy hablando de esa fe que nos mueve, esa fe que nos dirige, esa fe que nos lleva a alcanzar metas que eran imposibles para nosotros, pero que creyendo a Dios se hicieron posibles. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, un relato que nos habla de esa fe. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Sí. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. El Señor añada y bendiga esta porción de su palabra y podamos tomarla por enseñanza en nuestras vidas y podamos ponerla también en práctica. El texto que acabamos de leer viene precedido de un milagro grande. El Señor acaba de saciar a mucha gente que había venido detrás de Él. Primeramente con la expectativa de que le hablara de algo diferente a lo que habían escuchado por mucho tiempo. Pero además también les había saciado el estómago. Vemos
que había una gran multitud en aquel momento, del mismo modo que lo hay hoy en día. Tú y yo somos parte de esa multitud, que venimos con una necesidad profunda a Dios. Esa necesidad de que el Señor conteste a esas preguntas que nos hacemos, esa necesidad que viene determinada por las circunstancias de nuestra vida. Cada uno de nosotros nos acercamos a Dios esperando que Él supla y cubra esas necesidades. Venimos a Dios esperando que Él sacie cada una de esas necesidades. Aquel pueblo fue saciado primeramente por la palabra de Dios. Dios le dio promesas. El Señor Jesús, Dios encarnado, les dio promesas. Promesas de liberación, promesas de bendición, promesas por las cuales Él les prometía un nuevo reino, les prometía una nueva vida, les prometía una vida totalmente diferente a las que habían vivido hasta ahora. Pero además, se lo evidenció y se lo testificó por medio de un banquete. Qué bueno cuando uno celebra algo, ¿verdad? Cuando uno celebra algo, en cualquier sitio, en cualquier parte del mundo lo celebra con comida. Y qué bueno es sentirse saciado. Pero qué bueno es sentirse saciado cuando has pasado hambre, ¿verdad? Ese bocado, aunque sea un cacho de pan, sabe rico. Mi esposa, cuando está mala del estómago, siempre se acuerda de una tortilla de papas o pan con mantequilla, ¿no? ¿No, cariño? O algo así, un pan tostado con mantequilla, una tortilla de papas, algo que en ese momento en el que no puedes tomarlo, te llama, ¿no? Te acuerdas de ello. Y qué bueno cuando pasaste esa enfermedad y puedes tomarlo, ¿verdad? Ese bocado te sabe delicioso. El Señor celebra con esa gran multitud algo importante, algo que tiene que ver con promesas, y no promesas electorales, no como esas promesas que nos hacen los políticos, sino esas promesas que Él ha prometido y va a cumplir, y lo sella con una comida milagrosa. Pues aquella multitud apenas tenía unos cuantos peces y unos pocos panes, y el Señor lo multiplicó e hizo que todos comiesen, y aún que abundase, sobreabundase y sobrase comida. Así que los discípulos de Jesús estaban llenos, estaban saciados. Su fe estaba saciada. El depósito de su fe estaba a tope, estaba full. Pero el Señor les manda al mar. Les dice, mira, yo tengo que encargarme de esta gente, tengo que ocuparme todavía de cada uno de los que están aquí. Como buen pastor es el último en cerrar la iglesia, ¿verdad? El último en cerrar las puertas de la iglesia. Y Él estaba despidiendo a la gente, estaba esperando a que todo el mundo se fuera para tomarse un tiempo con el Señor. Y mientras tanto le dice a sus discípulos, vosotros ir al otro lado del mar, Algo parecido a lo que nos pide y nos hace a nosotros. Llegamos el domingo al culto, nos saciamos de la palabra del Señor, nos saciamos de sus promesas, nos saciamos de Él, y nos dice y nos manda ahora al mundo, nos manda a que afrontemos la realidad de nuestras vidas. Entonces los discípulos iban sin el Señor Jesús en la barca, saciados de ese alimento físico y espiritual, pero se encuentran ante una incertidumbre. El mar empieza a ponerse bravo. Dice la palabra del Señor que cuando Él decidió encontrarse con los discípulos era como la hora tercera, en la traducción, en el contexto en el que nos encontramos, eran como las 3 de la mañana. Como las 3 de la mañana. Por un tiempo estaban en mitad del mar, ya había pasado unas cuantas horas desde que ellos habían embarcado y eran las 3 de la mañana. Y ellos estaban ahí viendo que la tormenta se acercaba, viendo que el viento se ponía bravo y un poco luchando contra esas adversidades del camino. Estaban llenos de la presencia de Dios y en principio eso les motivaba a seguir adelante. Pero nuestra fe en ocasiones se va gastando, así como la gasolina de un coche. Cuando estamos saciados, nuestra fe está a full. Pero en la medida en que nos vamos desgastando, nuestra fe se va debilitando. Nuestra fe se debilita. Y hermanos, es una realidad que por mucho que el mensaje de Dios sea claro para nuestras vidas y que esa promesa la recibamos como tal, cuando nos enfrentamos a las adversidades de este mundo, nuestra fe se ve confrontada y se va gastando poquito a poco. Y el Señor no quiere que se gaste. El Señor no quiere que nuestra fe sea esa fe que viene determinada a veces por el movimiento del viento. No quiere que seamos una veleta, no quiere que
que nos dejemos influenciar por las olas del mar, no quiere que nos dejamos mover por las olas del mar. Él quiere que nuestro ánimo permanezca estable, permanezca constante. El Señor, por medio del apóstol Santiago, nos dice: no seáis como las olas del mar, que van y vienen, no seáis de doble ánimo. Nuestra fe depende muy mucho del ánimo en el que haya en nuestras vidas, y depende muy mucho de las circunstancias que nos rodean. Si las circunstancias son malas, nuestra fe se debilita. Y eso es una realidad. Si no encuentro trabajo, mi fe empieza a debilitarse. El hermano compartía: fui pensando que me iba a encontrar con la peor persona, que me iban a decir lo mismo, como aquel, ¿no?, que se quedó en mitad del monte, ¿verdad? Y se le pinchó la rueda, iba a la casa que veía al fondo que había luz, y dice: bueno, voy a ir para allá a ver si me ayuda con la rueda. Y cuando llegó, de todo lo que había pensado malo, de que no le iba a ayudar, de que no sé qué, al final dice: mira, sabes que no quiero tu ayuda. No le dejó ni que le ayudase, ¿no? Pues en ocasiones nuestra fe depende de eso. Si me va mal, si mi relación con mi esposa va mal, si mi relación con mis hijos va mal, si mi puesto de trabajo está pendiente de un hilo porque la empresa no va bien, si veo la tormenta venir, ya mi fe cambia. Ya mi fe no es la que era, ya mi fe no es aquella que era cuando estaba saciado, cuando estaba en la presencia del Señor. Ya mi fe se empieza a diluir en medio de la angustia y del dolor de este mundo. El Señor no quiere que eso sea así. El Señor no quiere que tu fe sea una fe débil. El Señor no quiere que tu fe dependa en ningún caso del estado de ánimo, sino que dependa única y exclusivamente de esa confianza de aquel que todo lo puede y que todo lo hace conforme a su perfecta voluntad. Así que los manda saciados al mar. Y el Señor Jesús era omnisciente, sabía todas las cosas y sabía que se iban a encontrar con una situación difícil, pero los manda fortalecidos y con esperanza. Cuando Él va de camino, ellos estaban tal vez empezando a trabajar y a luchar contra las olas del mar, contra el viento, al punto de que cuando le ven, incluso ya ven hasta fantasmas. Hay muchos que dicen que que la Biblia habla de que hay fantasmas. No está queriendo decir que haya fantasmas, sino que vieron una visión, que vieron... El fantasma se refiere y se utiliza para describir visiones o sueños o apariciones de espíritu. Así que el punto es que ellos estaban en mitad del mar. Estaban enfrentando la adversidad y el Señor se les presenta. Habían sido saciados, su fe está siendo debilitada, están perdiendo de vista, su fe está siendo diluida por las adversidades del camino y ahora el Señor se les presenta. Pero en vez de verle tal y como era, en vez de ver al Señor Jesús que se les presentaba adelante, la solución a sus problemas, no lo distinguen. No lo distinguen. Creían que era un fantasma. No lo distinguen. ¿Cuántas veces, en medio de la adversidad del camino en el que nos encontramos, el Señor se presenta delante de nosotros y no somos capaces de distinguirlo? El Señor presenta la solución al problema y no somos capaces de reconocerlo. Y es una realidad, pero es una realidad porque nuestra fe se ha diluido y en ocasiones se ha diluido porque hemos perdido de vista nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Jesús antes de ir a ellos en mitad del mar? Después de que había despedido a la gente, después de que había compartido con toda esa gente y que había enviado a sus discípulos al otro lado del mar, Él sube al monte y tiene relación con Dios. Se encuentra con su Señor. Le habla tal vez de las cosas que ha vivido, de las cosas que ha presenciado, de los milagros que ha hecho y le pide guía y dirección. Se encuentra con el Señor. En la medida en que nosotros mantenemos una comunión estrecha con el Señor, nuestra fe se mantiene y distinguimos cuando Él hace acto de presencia. Hace acto de presencia. Hermano, te puedo garantizar y estate seguro de esto, que el Señor está contigo en cada problema y en cada adversidad. El problema es que nosotros no somos capaces de distinguirlo. El Salmo
El Salmo... El Salmo 34, lo hemos leído esta mañana también en la iglesia. El Salmo 34. Versículo 8, dice: gustad y ved que el Señor es bueno, dichoso el hombre que en Él confía. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y el versículo 22, Yahvé redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. De nuestra comunión con Dios, nosotros podemos sacar una cosa en claro, y es que a pesar de que sean muy grandes las adversidades del camino, vamos a tenerle siempre presente, porque Él siempre va con nosotros, porque Él no nos deja, y vamos a saber distinguirle, y vamos a saber distinguir las puertas que Él abre en medio del camino, las puertas abiertas que Él mantiene abiertas para nosotros. Hermanos, no debemos y no podemos ser como aquellos que después de haber visto la luz siguen andando en tinieblas. No podemos dejar de distinguir a aquel que nos ha salvado, a aquel que nos ha rescatado. Porque Él se ha revelado a nuestras vidas, nos ha mostrado quién es y qué es lo que ha hecho y lo que puede hacer. Así que los discípulos ven al Señor Jesús y ven un fantasma, así como tú y yo en ocasiones, por cuanto nuestra fe es débil, no le distinguimos y vemos una realidad totalmente diferente. Distingue al Señor en tus preocupaciones, en tus problemas, en tus adversidades. Distingue su obrar en tu vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? Teniendo comunión, teniendo relación con Él. Solamente seremos capaces de distinguirle en cada área de nuestra vida si verdaderamente tenemos comunión con Dios. Y de la comunión surge la fe. Y la fe, como digo, es la esperanza que tenemos de que Él siempre está a nuestro lado y que nos va a ayudar. ¿Hasta qué punto estás viendo tú al Señor en tu vida? ¿Estás viendo obrar al Señor en tu vida? ¿Cómo le estás viendo obrar en tu vida? ¿Distingues su mano? Eso es como aquel que pinta un cuadro. Aquellos pintores famosos se distinguen por su manera de pintar. Y tú puedes distinguir diferentes cuadros de diferentes autores porque su manera de pintar es específica, es especial. Tú puedes distinguir la obra de Picasso de la obra de Rembrandt o de la obra de Dalí, incluso de la obra de Miró, ¿verdad? Porque tienen un rasgo, tienen una forma de pintar, tienen un estilo en la manera de pintar. Hermanos, el Señor tiene un estilo para con cada uno de nosotros. El Señor trata con nuestra vida de una forma concreta y específica y Él muestra su estilo. Él planta su pauta en nuestras vidas. Realmente podemos distinguirle su obrar en nuestras vidas, para que de esa manera no sea un fantasma. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando le distinguimos, cuando Él se revela, cuando en medio de esa prueba nos dice, oye, que yo estoy aquí, que yo estoy obrando, que tú no estás solo, que en medio de esa tormenta estoy yo, entonces te pide algo. Te pide que creas en Él. Te pide que te bajes de tu comodidad, que te bajes de ese lugar de seguridad que tú te has montado y que te acerques aún más a Él. Muchos critican a Pedro porque dudó, ¿verdad? Incluso yo lo he llegado a pensar alguna vez, hay que ver este Pedro, viendo los milagros del Señor, habiendo hecho Él incluso algunos milagros, y vamos a ver que este momento se convierte en un momento crucial para su vida, porque después Él obraría otra serie de milagros, ¿no? Pero hay que ver este Pedro, ¿no? Se baja de la barca, siempre Él el primero en todo, se acerca al Señor Jesús
y en un momento dado duda y empieza a hundirse. Señor, ayúdame que me ahogo. Pensamos en Pedro, que dudó, pero qué decir de todos aquellos que se quedaron en la barca y no se bajaron. Porque aquí el protagonista es el Señor, primeramente y sobre todas las cosas. Pero el pobre que siempre se lleva todos los palos es Pedro. Pedro es el que dudó, Pedro es el que negó al Señor, pero no nos damos cuenta que ese mismo Pedro que dudó y ese mismo Pedro que negó al Señor es el mismo que bajó de la barca y estaba a la presencia del Señor cuando le azotaban. Cosa que el resto no. Tú puedes ser torpe en tu manera de acercarte a Dios. Tú puedes ser incluso demasiado tozudo en tu manera de comprender lo que Dios quiere hacer y está haciendo en tu vida. Pero lo importante es que le sigas. Lo importante es que estés ahí. Y Pedro era todo lo que tú quisieras, pero tenía más fe que el resto que se quedó en la barca. Pues él se bajó de la barca. Así que algo de fe tenía. Es decir, estaba saciado más que el resto. Seguramente su confianza en el Señor era mayor que la del resto. Por eso después se convertiría en ese apóstol que le dijo a aquel paralítico, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate y anda. Ese mismo que hizo cantidad de milagros, en este momento se encuentra ante la presencia del Señor teniendo dudas. Y está bien, todos vamos a tener dudas en algún momento dado de nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que no puedas tener dudas. La duda es de humanos, ¿sí? Pero recuerda que la duda es natural, pero no espiritual. Es decir, tú puedes tener dudas en cuanto y tanto está formando tu carácter cristiano, pero tu fe no te debe de dejar de mirar a Cristo. Pedro baja de esa barca. El Señor siempre nos pide algo. Él nos dice, yo estoy aquí, pero tú tienes que hacer algo. Tú estás en medio de la tormenta, en medio del océano, tal vez puede que estés naufragando en un momento dado, pero tienes que confiar en mí. Y tienes que hacer lo que yo te diga, porque yo voy a suplir tus necesidades, porque yo voy a estar contigo y te voy a hacer llegar a buen puerto. Porque yo no te dejo, yo no te abandono, yo no soy como los del mundo, yo no soy como aquellos que cuando tú tienes una necesidad no son capaces de suplirla. Yo la voy a suplir. Y eso te lo está diciendo el Señor hoy a ti. Yo voy a suplir tus necesidades. Mantente saciado, mantente confiado en el Señor. Pero bájate de tu comodidad, bájate de esa barca. Haz aquello que no has hecho hasta ahora. Porque decirle a Pedro, bájate y anda, imagínate, qué necesidad tenía un pescador. Y esto es interesante, porque cuando ellos montaron en la barca para ir al otro lado, eran pescadores. Su mundo era el mar, su trabajo era el mar. Ellos conocían cuándo se avecinaba una tormenta, cuándo no. Ellos cuando se metieron en la barca sabían que posiblemente se iban a encontrar con viento y con olas grandes. ¿Verdad? La realidad del texto nos dice que el viento empezaba a soplar fuerte, que era de noche, que estaba oscuro y que además las olas se levantaban. Ellos conocían el mar. Y cuando se meten en la barca se meten confiados de que van a llegar a buen puerto porque estaban saciados. Ahora, Pedro se baja de la barca. Porque el Señor le ha pedido un esfuerzo. No vas a conseguir nada en esta vida si no te esfuerzas. Si bien nuestra confianza en Dios debe de ser lo primero y lo primordial en nuestra vida, lo más importante, no es menos cierto de que nuestra fe se debe de ejercitar y se ejercita moviéndose. Se ejercita moviéndose. En medio de la tormenta en la que tú te encuentras, en medio del problema en el que tú estés, en medio de esas circunstancias que rodean a tu vida, el Señor te va a pedir que hagas algo. Y eso que te va a pedir es algo imposible para ti. ¿Era posible para Pedro andar por las aguas? ¿Acaso alguno de vosotros ha sido capaz de andar por las aguas? No, ¿verdad? Era imposible para Pedro. Era imposible para Pedro, pero para el Señor Jesús no. Así que el Señor le dice, haz aquello que es imposible para ti. Y Pedro se baja de la barca. Y tú y yo nos tenemos que bajar de la barca en medio de esa tormenta. Porque a veces pensamos que nuestra seguridad está en lo material.
A veces pensamos que nuestra seguridad tiene que ver con esas cosas palpables en las cuales nosotros nos movemos. Yo tengo trabajo, estoy confiado, estoy seguro. Y no nos damos cuenta de que el trabajo, que el dinero nos lo da Dios, que es Dios quien provee el trabajo, que si el Señor quiere quitarte ese trabajo, te lo va a quitar por muy buen trabajador que seas. Aunque sea tuya la empresa, si el Señor, por muy bien que te vaya, te la quiere quitar, te la va a quitar. Porque depende de Él, no de ti. Dependes de Él y no de ti mismo. Dependemos de Él y no de nosotros mismos. Así que salte de esa comodidad, salte de lo material. La fe es lo que no se ve. Lo material lo palpamos. Si sacas el monedero y lo abres, eso es lo que, a veces eso es en lo que tú confías, en lo que tienes en el monedero. Y a veces no es dinero, sino la tarjeta de crédito que después no podemos pagar. En eso es lo que confiamos. Y eso no debe de ser lo que nos mueva y lo que nos dirija. Porque el Señor nos quiere revelar un mundo que va más allá de lo que nosotros somos capaces de conocer. Un mundo que tiene que ver con el poder de Dios, que tiene que ver con su autoridad sobre todas las cosas. Se baja, por tanto, de esa barca y empieza a caminar al Señor. Y a veces nosotros nos vemos con la fuerza de decir, voy a dar un paso de fe, me voy a tirar para atrás, ¿sí? Voy a confiar en el Señor y voy a dejarme en sus manos. Pero en lo que me estoy dejando caer, de repente vienen las dudas, viene esa incertidumbre. ¿Y si no me coge? ¿Y si me ha dicho que me tire y resulta que lo que me toca vivir ahora es mucho peor de lo que he vivido antes? ¿Y si ahora resulta que yo le he pedido un trabajo mejor y me ha abierto una puerta de trabajo? ¿Y si ese trabajo no es mejor que el que tengo ahora? Y entonces empezamos a hundirnos. Habíamos empezado bien, nos habíamos salido de lo material, pero ahora, como nuestra mente todavía sigue atrás, porque no hemos reseteado nuestro entendimiento, no le hemos dado cabida al Espíritu Santo, no le hemos dado cabida a que el Señor renueve nuestro entendimiento y nos haga ver las cosas espirituales. Entonces seguimos mirando para atrás y nos empezamos a hundir. Y nuestra situación en ese momento es mucho peor que la que nos encontrábamos antes. Antes por lo menos teníamos lo material, pero ahora nos vemos expuestos a los elementos, sin lo material y encima hundiéndonos y con Dios ahí enfrente que nos dice, hombre de poca fe. Porque dudaste. El Señor alienta y anima a que no nos hundamos. Y por eso el Señor Jesús le dice al apóstol, ten ánimo, le dice a los apóstoles, tened ánimo, no temáis, yo soy. Y ese yo soy debe de ser algo importante en nuestra vida, si lo debemos de recordar. Porque ese yo soy implica mucho. Cuando Dios se revela a Moisés y le dice, saca a mi pueblo de Egipto, Moisés le pregunta, ¿y cómo iré yo a mi pueblo? Y le diré. El Señor Jesús le dice, preséntate y dile que yo soy el que soy. Que el que te manda es el gran yo soy. Porque ese yo soy implica autoridad. Porque ese yo soy implica aquel que es Señor sobre mi vida. Porque ese yo soy implica aquel que gobierna con toda autoridad sobre todo lo que yo soy. Sobre mi vida y sobre tu vida. Ten ánimo, no temas, yo soy. Ese yo soy engloba todo lo que es Dios. Y Dios es tan grande que no somos capaces de entender cuán grande es ese yo soy, ¿verdad? Pero lo que sí te dice ese gran yo soy es, ven. Ven. ¿Ven a dónde? A donde Él te quiera llevar. A donde Él te quiera llevar. ¿No tienes trabajo? Tranquilo. No pasa nada. Tal vez tienes que hacer un ayuno obligatorio. A lo mejor vas a tener que comer un poquito menos. José Mota dice que en el no comer sacamos para los gastos, ¿no? Pues tal vez tenemos que empezar a administrar lo que tenemos, la comida, administrar la gasolina, a lo mejor la luz también la tienes que administrar. ¿Quién sabe? Pero el Señor te está diciendo, ven. Y cuando el Señor te dice, ven, ten por seguro
que aunque momentáneamente tú te veas obligado a ese ayuno obligatorio, te vas a encontrar sentado a la mesa, saciándote nuevamente del Señor, así como lo estuvieron antes. Porque recuerda que cuando el Señor te dice ven, ya te ha mostrado su gloria. Ya te ha mostrado su salvación, ya te ha mostrado que Él puede saciar tu vida, ya te ha mostrado que Él puede saciar y cubrir todas las necesidades que hay en tu vida. Por eso te dice ven y tú puedes ir. Pero a la pregunta, finalmente, la pregunta que el Señor nos plantea después de todo esto es, ¿por qué dudas de mí? ¿Por qué dudas de mí? Y esto primero me lo dice a mí, pero después nos lo dice a cada uno de nosotros. ¿Por qué dudamos del Señor? ¿Por qué dudamos del Señor? Si bien, como hemos dicho, la duda puede tener cabida en nuestra vida por un momento, no debe de hacer nido en nuestros corazones. ¿Por qué dudamos del Señor? ¿De dónde viene nuestra duda? ¿De dónde viene nuestra incertidumbre? Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué dudas? Pero a pesar de que dudamos, y el Señor nos dice que dudamos, el Señor nos devuelve a la barca, porque todavía no estamos preparados para seguir andando en mitad del mar. Nos devuelve a la barca y ahora ¿sabéis lo que hace? Calma el viento. No tienes suficiente fe. Está bien. Tu fe se va a ir formando poco a poco. ¿Por qué dudaste? Es una pregunta que nos compromete, es una pregunta que nos inquieta, pero además es una pregunta que nos hace cuestionarnos hasta qué punto estamos dispuestos a seguir a Cristo. Pero el que es grande en misericordia y que nos ama, como sabe que todavía no estamos preparados para seguir caminando por el mar, nos devuelve a la barca y ahora calma el viento. Tranquilo, relájate. ¿Confías en las cosas materiales? Está bien, yo voy a proveer todavía de esas cosas materiales. Vas a ver mi mano por medio de esas cosas materiales. Y no solamente eso, sino que te voy a hacer ver más allá, porque voy a suplir y voy a hacer que se calme cualquier problemática que haya en tu vida. Vas a ver eso y después ¿qué? Pedro vivió esta experiencia. Pedro fue capaz de salir de la barca, andar unos pasos, aunque posteriormente se hundió. Finalmente el Señor lo devuelve a la barca, calma el viento. Pero ese Pedro salió tocado de esa experiencia. Esa experiencia cambió su vida. Estoy convencido de ello. Esa experiencia trastocó la vida de Pedro y la cambió por completo. Porque finalmente esa experiencia obró en Pedro para fe. Para que fuera esa fe que sacia nuestras vidas y que se mantiene. Hay dos tipos de grasas en los alimentos. Hay una que dicen que es la grasa buena y otra que es la grasa mala. Nos dicen que la grasa mala se desecha y la buena se debe de quedar, ¿no? Hay alguna que se amontona en algunas partes del cuerpo que no queremos que se amontone, ¿verdad? Pero el Señor quiere que estemos saciados y que se amontone esa fe en nuestras vidas. Porque Él nos quiere gordos espiritualmente hablando. No quiere que seamos escuálidos. Debemos de ser saciados. El apóstol Pedro más adelante dice, Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que ha venido a traer salvación. Tú eres Dios. Esa experiencia le ayudó a comprobar quién era y cómo actuaba el Hijo de Dios. Y le llevó a entregar su vida por completo al Señor. Así que, ¿dónde está tu fe? ¿Hasta qué punto dudas de las promesas del Señor? ¿Hasta qué punto tu confianza está puesta en lo material? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a escuchar la voz del Señor que te dice ven? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a salir de ese entorno en el que te encuentras y dejarte guiar por el Señor?
Estamos siendo sometidos a una gran presión en este mundo. Vivimos en un mundo materialista, en un mundo que niega a Dios, y en ese mundo debemos de expresar más que nunca que el Señor es real, que el Señor vive y reina en nuestras vidas, y Él es el que suple todas nuestras necesidades. Yo a mi jefe les digo siempre, te doy gracias por lo que tú me das, pero yo sé que lo que tú me das es de Dios, viene de Dios. Ellos se ríen y dicen, no, eso no es así. Ellos se ríen. Todo lo que tenemos es de Dios. En medio de esa fe, en medio de esa prueba, recuerda que el Señor está contigo, que está siendo probada tu fe, y que a lo mejor tu fe no es todo lo que Dios quiere que seas, y Él lo entiende y lo comprende, pero que esa experiencia que estás viviendo pueda fortalecer tu fe y hacer que sea una fe sólida, que sirva a otros también para que se encuentren con ese Dios vivo y verdadero. Tener fe en Dios, hermanos. No hay ninguna prueba por la cual el Señor no nos haga pasar victoriosos, y el Señor nos va a dar la salida con cada una de esas pruebas. ¿Amén? ¿Sí? ¿Quedó claro? Señor Jesús, yo te pido en el nombre de tu Hijo, en el nombre del Señor Jesús, que tú operes en nuestras vidas. Te pido, Padre Santo, que en medio de esas circunstancias en las que nos encontramos, Señor, podamos tener un tiempo de intimidad contigo, de comunión contigo, de relación contigo, para verte a ti, para verte obrar en nuestras vidas, Señor, para ver que estás ahí, que estás pendiente de nosotros. Señor, no dejes que miremos a otro lado, no dejes, Señor, que perdamos nuestra vista de ti, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que fortalezcas aún más nuestra fe. Tú dices en tu palabra que aquel que tenga falta de fe, aquel que tiene poca fe, le pida al Señor que la aumente. Señor, y te pedimos que aumente nuestra fe. Te pedimos, Señor, y reconocemos que todavía nuestra fe es débil, y te pedimos que tú la aumentes, Señor, que nos hagas ver tu gloria. Señor, que nos hagas partícipes, Señor, de esos milagros que tú has hecho y que sigues haciendo hoy. Señor, que podamos ser testimonios, Señor, a otros de lo que tú puedes hacer, Padre. Señor, bendigo a mis hermanos, Señor, y te pido que tú en medio de esa circunstancia les enseñes que verdaderamente estás obrando y les aumentes esa fe, Padre. Te lo pido, Señor, y te doy la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. El Señor bendiga, hermanos.